La mejor ensalada baja en carbohidratos para asados. Bueno, pues vea, hoy le tengo una preparación que de entrada se le va a antojar solo de escucharla. Lo primero que vamos a tener en cuenta es la lechuga. Mire pues, yo le recomiendo lavarla muy bien, que quede bien limpia, porque la idea es que cuando uno la mastique sienta ese crujido fresco y natural. La vamos a lavar bajo el chorro de agua fría y si quiere le puede dar un remojo en agua con un poquitico de vinagre blanco, que eso ayuda a desinfectar. Ahora vamos con los tomates cherry. Los lavamos bajo agua corriente fría y usando el método de desinfección de nuestra preferencia los desinfectamos. Luego los partimos a la mitad porque la idea es que cada bocado tenga su explosión de saborcito dulce y jugoso. El tomate cherry tiene antioxidantes, vitamina C y es excelente para la piel, para las defensas y hasta para el corazón. Así que vea que no solo es sabor, también es salud. Seguimos con el pepino europeo. Este pepino es largo, de cáscara delgadita y lo mejor es que casi no tiene semillas, así que es perfecto para ensaladas. Usted lo lava bien, lo puede pelar parcialmente si quiere dejando unas tiritas de piel que le den contraste y luego lo corta en cubos pequeños. Y vea pues, el pepino es agua pura. Eso refresca, hidrata, ayuda a limpiar el organismo y a desinflamar. A mí me parece que es de los ingredientes que más le aportan frescura a una ensalada. Con mucho cariño te sugiero que te suscribas porque aquí compartimos recetas todos los días. Vas a encontrar ideas deliciosas, fáciles y saludables. Hay opciones sin azúcar, aptas para quienes cuidan su salud y hasta para diabéticos. La idea es que siempre tengas variedad para disfrutar. Qué alegría sería tenerte aquí acompañándome en cada receta. Retomamos la lechuga y con la ayuda de un centrifugador de verduras o toallas de cocina la secamos. Luego cortamos en tiras no muy delgadas. Ahora vamos con el cilantro fresco, que esto sí que es el toque colombiano, el toque paisa, porque ese saborcito y ese aroma no se cambian por nada. Lo lavamos muy bien, lo sacudimos y lo picamos finito. Ya con todo listo, vamos al montaje. Cogemos un bowl grande, acomodamos primero la lechuga bien fresca que quede como la base, encima ponemos los tomates cherry partidos, luego las rodajas de pepino que se vean bien bonitas y distribuidas y por último espolvoreamos el cilantro fresco picado. Para finalizar como aderezo agregamos 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizca de sal, una pizca de pimienta negra molida y si desean añaden el jugo de un limón. Con una cuchara grande o una espátula mezclamos suavemente asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Bueno, si ya llegaste hasta ti, eso es porque te encantó la receta. Déjame en los comentarios una ensalada o un corazoncito y seguimos trayendo más. Mire pues qué ensalada tan sencilla y tan rica. Y lo mejor es que es muy versátil. La puede acompañar con un pedazo de pollo asado, con un pescadito o una carne asada bien deliciosa. Si la hace, cuénteme en los comentarios cómo le fue, si le gustó, con qué la acompañó, porque me gusta mucho leerlos y aprender también de ustedes. Receta de ensalada saludable y cremosa de tomate. Imperdible. Bueno, pues vea, hoy le traigo una ensalada que es de esas recetas que uno dice, qué cosa tan sencilla y tan deliciosa al mismo tiempo. Arranquemos pues. Primero, tenga listo el pepino europeo. Este pepino es diferente al criollo, que a veces trae muchas semillas y es más amargo. Este europeo es más alargadito, la cáscara es delgadita y se puede comer con todo y piel, que ahí también está la fibra. Entonces lo lavamos bien bajo el chorro de agua, le damos una pasadita así con las manos, lo secamos con un trapito limpio y en cubos medianos, que eso ayuda a que se mezcle mejor con todo. Bien pues, el pepino es súper refrescante, tiene muchísima agua, ayuda a hidratar y hasta dicen que es bueno para la piel, para que uno se vea más fresco, ¿cierto? Ahora vamos con los tomates. Yo le recomiendo tomates bien maduritos, que tengan ese color rojo intenso, que cuando uno los parte suelten juguito y huelan a tomate de verdad. Esos tomates son fuente de licopeno, un antioxidante que ayuda a proteger el corazón. O sea, que además de rico, esto es saludable. Los lavamos bien, les quitamos esa partecita dura del tallo, las semillas y los cortamos en cubitos medianos. No tan grandes para que no queden muy toscos, pero tampoco tan chiquitos que se deshagan. Este canal lo hacemos con todo el amor del mundo, como cocinando en familia. Te invito a que te suscribas y no te perdas ninguna receta, que aquí hay opciones saludables, sin azúcar y fáciles de preparar. ¡Qué dicha tenerte aquí! El cilantro fresco, no, eso sí no puede faltar.
Vamos a coger medio manojito, lo lavamos bien porque a veces trae tierrita, lo escurrimos y lo picamos bien finito, pero no tanto como para que quede hecho puré, no, que se vean las hojitas. Ese cilantro es el que le va a dar la identidad a la ensalada. Ese aroma que apenas uno lo huele, dice esto está recién hecho y bien caserito. Seguimos con la cebolla morada. Vea, la cebolla morada no solo le da un color hermoso a la ensalada, sino que también aporta ese saborcito fuerte y fresco. La vamos a cortar en cubos medianos. Y si de pronto a usted no le gusta que quede muy fuerte, un truquito. Después de cortarla, póngale un momentico en agua fría con unas gotas de limón o de vinagre. Eso le baja la intensidad y queda más suave. Entonces vamos armando pues. En un bol grande ponemos el pepino, el tomate, la cebolla y el cilantro fresco. Ahora vamos con el toque especial, el aderezo. En un recipiente aparte mezclamos 2 cucharadas de yogur griego natural, 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, el jugo de un limón, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Revuelva bien hasta que quede una salsita cremosa, suave y con un olor espectacular. Finalmente incorporamos el aderezo a la ensalada. Mezclamos suavemente sin maltratar el tomate hasta que todo quede impregnado de ese saborcito cremoso y fresco. Si llegaste hasta el final es porque esta receta te gustó, así que déjame tu emoji de ensalada, salad o un corazón para saber que estuviste aquí conmigo. Es una receta súper sencilla, económica, rápida de hacer, pero que sorprende por lo sabrosa y lo saludable. Ahora, ¿con qué se puede acompañar? Pues fácil. Esto le sirve de entrada en un almuerzo, para acompañar un pescadito asado, un pollito al horno o hasta una carne a la parrilla. También queda buenísima para comer sola en la noche, cuando uno no quiere algo pesado, pero sí quiere quedar lleno y fresco. ¿Cómo preparar una ensalada griega deliciosa y saludable en minutos? Mire pues, hoy le traigo una ensaladita que es una belleza, de esas que uno se come y queda feliz. Primero que todo, arranquemos con los tomates cherry. Lo primero que vamos a hacer es desinfectarlos, porque uno nunca sabe por dónde pasaron antes de llegar a la cocina, ¿cierto? Entonces, en un recipiente con agua le echamos un buen chorrito de vinagre blanco, metemos los tomaticos y los dejamos ahí unos 10 minuticos. Mientras tanto, vamos al pepino europeo. Este es más larguito y la cáscara es más suave que el pepino común, así que no es necesario pelarlo si no quiere. Además, la cáscara tiene fibra que ayuda con la digestión. Lo vamos a cortar en cubitos pequeños, parejitos, para que a la hora de comer se mezcle todo bonito y cada bocado tenga un poquito de todo. Seguimos con la cebolla roja, que a mí me encanta porque además de darle ese color morado tan bonito a la ensalada, le mete un toque fuerte, fresco, pero sin ser tan invasivo como la cebolla blanca. Aquí le recomiendo cortarla en cuadritos bien finitos, o si prefiere, en julianitas delgadas, pero yo le diría que en cubitos queda mejor para que no se robe el show del resto de ingredientes. Y ojo, la cebolla roja también tiene antioxidantes y ayuda a mantener el corazón contento. Ya pasaron los 10 minuticos de los tomates, entonces los sacamos, los escurrimos y los cortamos por la mitad. Esa cortadita hace que al mezclarlos suelten un poquito de jugo y se integren más con todo lo demás. Hágale pues y suscríbase, que aquí lo que hay son recetas frescas y llenas de sabor. Todos los días hay algo nuevo para disfrutar. Qué dicha que se quede conmigo. Cuando ya tenemos todo picado y listo, lo juntamos en un tazón grandecito. El pepino, la cebolla roja y los tomates. Asimismo agregamos 125 gramos de queso feta. Yo siempre recomiendo desmenuzarlo con las manos, eso sí, bien limpias, porque así quedan trocitos irregulares y la ensalada se ve más casera, más natural, más bonita pues. Pero claro, la magia de esta ensalada está en el aderezo. En un recipiente aparte vamos a exprimir el jugo de un limón. Agregamos 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, 2 cucharadas de vinagre balsámico, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Batimos ese aderezo hasta que se vea integrado y luego lo vertemos encima de la ensalada. Revolvemos con suavidad y listo. Tenemos una ensalada fresca, colorida y llena de sabor. Bueno, si ya llegaste hasta aquí, eso es señal de que te gustó. Entonces déjame en los comentarios una ensalada o un corazón para saberlo. Y vea, le voy a decir algo.
Esta ensalada no es solo un acompañamiento, también puede ser la estrella de una comida ligera. Se puede servir con un pedacito de pan integral tostado, con unas galletitas saladas o como entrada para un almuerzo especial. Incluso queda espectacular con una pechujita de pollo a la plancha o un pescadito asado. Receta saludable con pocos ingredientes que amarás. Mire pues, hoy le traigo una ensalada que es de esas que parecen sencillitas, pero que cuando uno la prueba dice, ¿ves qué delicia tan refrescante? Lo primero que tenemos en la lista es el pepino europeo. Ese lo vamos a pelar completico, pero ojo, sin quitarle las semillas. Hay gente que se las quita, pero en este caso no es necesario porque le van a dar textura y jugosidad a la ensalada. Entonces, lo pelamos bien y luego lo cortamos en cubos pequeños, que no sean ni muy grandes ni tan chiquiticos que se pierdan. Un tamaño medio ideal para que cada bocado tenga su crocantico de pepino. El pepino es maravilloso porque refresca, ayuda con la digestión, es bajito en calorías y tiene muchísima agua, lo que lo hace perfecto para hidratar el cuerpo. Te invito con todo el cariño a que te suscribas al canal. Vea pues, aquí todos los días tenemos recetas frescas, sencillas y muy sabrosas. Hay de todo un poquito, saludables, sin azúcar y hasta aptas para diabéticos. Vas a encontrar un montón de ideas para variar tu mesa. Así que hágale pues, suscríbete y quédate conmigo que esto apenas empieza. Seguimos con los tomates, que son de esos ingredientes que alegran cualquier plato con su color rojo tan bonito y su saborcito entre dulce y ácido. A los tomates los lavamos muy bien, porque recuerde que siempre es clave lavar y desinfectar todo antes de comerlo. Después los cortamos primero en rodajas, así controlamos mejor el corte. Y luego esas rodajas las vamos picando en cubos pequeños, similares al tamaño del pepino para que todo quede uniforme. El tomate es riquísimo en vitamina C y en antioxidantes, y además combina con todo, ¿cierto que sí? No te preocupes por anotar todo a la carrera, que los ingredientes te los dejé escritos ahí abajito en la descripción, para que te sean más fácil cuando la vas a preparar. Todo está bien explicadito. Ya con el pepino y los tomates listos, los ponemos juntos en un recipiente grandecito donde vamos a armar la ensalada. Pero ojo, todavía falta lo más importante, el aderezo. Y aquí es donde se viene la magia, porque con un aderezo bien hecho, una ensalada sencilla se convierte en una cosa de otro nivel. En otro recipiente vamos a preparar esa mezcla deliciosa que le va a dar el toque final. Vamos a poner 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, que no solo aporta un sabor suave y elegante, sino que también es muy bueno para la salud del corazón porque tiene grasas saludables. Luego agregamos 2 cucharadas de vinagre blanco, que es fresco, limpio y le da ese golpecito de acidez que despierta el paladar. Ahora, para balancear y darle un poco de dulzura sofisticada, vamos a añadir 1 cucharada de vinagre balsámico. Ese vinagre es más oscuro, más denso y tiene un saborcito profundo como entre dulce y ácido que le da carácter al aderezo. Después, una pizca de sal, pero con cuidado de no pasarnos, porque la idea es realzar los sabores, no opacarlos. Y cerramos con una pizca de pimienta negra molida, que siempre es ese detalle chiquito que resalta todo lo demás y le da como un picorcito elegante. Mezclamos bien todo este aderezo hasta que se integre y ya con eso tenemos la joya que le va a dar vida a nuestra ensalada. Lo que sigue es sencillo pero clave. Vertemos ese aderezo sobre el pepino y los tomates y luego con una cuchara grande o con unas pinzas empezamos a mezclar con calma, despacito, para que cada pedacito quede impregnado de ese sabor espectacular. Usted va a ver cómo los tomates empiezan a brillar y el pepino resalta con ese contraste de verde y rojo que es un espectáculo visual. Y vea pues, así de rápido tenemos lista una ensalada fresca, ligera y deliciosa. La puede poner al ladito de un pollito a la plancha, con un pedazo de pescado o incluso con un arrocito recién hecho. Es de esas ensaladas que sirven de guarnición, pero que también puede comerse solita cuando uno quiere algo liviano y refrescante. Bueno, mis queridos amigos de Qué Rico Recetas, llegamos al final de esta preparación, pero no me voy sin antes invitarlo a que si le gusta esta receta, la comparta con sus familiares, con sus amigos, que le dé un me gusta aquí al video, que se suscriba si todavía no lo ha hecho y que me deje en los comentarios qué le pareció, si la va a hacer o qué otra ensaladita quiere que preparemos. Entre todos podemos aprender y disfrutar de la cocina, que como siempre les digo, es para compartir. Así que, no siendo más, les mando un abrazo muy grande, hágale pues a la receta y nos vemos en el próximo video de Qué Rico Recetas. ¿Cierto que sí?